Hay una mujer escuchándome que hace poco soñó con alguien que ya no está y cuando despertó no fue el sueño lo que la asustó, fue lo real que se sintió, el olor, la voz, la manera exacta en que esa persona la miraba, como si todavía tuviera algo pendiente que decirle, como si hubiera cruzado una frontera invisible nada más para buscarla a ella. Yo he acompañado en mi ministerio a cientos de mujeres que se me acercan después de misa con los ojos todavía húmedos y me dicen, Padre, soñé con mi mamá. ¡Oh, Padre! Soñé con mi esposo que ya se fue. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué significa? ¿Es real? ¿Me está pidiendo algo? ¿Es Dios hablándome o es el enemigo jugando conmigo? Yo siento en el pecho lo mismo que ellas sienten cuando me lo cuentan, porque detrás de esa pregunta hay un dolor que no se cura con respuestas fáciles. Fíjate lo que te voy a decir, porque lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sueños con los difuntos tiene tres dimensiones que están profundamente conectadas con tu vida de oración, con los sacramentos y con el estado del alma de esa persona que amas. Y la tercera dimensión es la que probablemente ningún sacerdote te ha explicado así, y es la que va a cambiar la manera en que rezas por tus muertos a partir de este momento. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que la mayoría de los católicos desconocen. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1032 habla de una realidad que muchos prefieren no tocar, el purgatorio. Y dice algo que a mí como sacerdote me estremece cada vez que lo releo. Dice que las almas que están en proceso de purificación pueden ser ayudadas por las oraciones de los fieles y sobre todo por el santo sacrificio eucarístico que es la misa. ¿Escucha bien eso? No dice tal vez, no dice en ciertos casos, dice pueden ser ayudadas. Y la pregunta que tú deberías estarme haciendo es, ¿y si ese sueño que tuve, ese sueño tan real que desperté con el corazón acelerado, es precisamente eso, un alma que necesita mi oración? ¿Te ha pasado que despiertas con una paz extraña después de soñar con esa persona como si te hubiera visitado para decirte que está bien? ¿O te ha pasado exactamente lo contrario, que despiertas con una angustia en el pecho que no se va ni con el café de la mañana ni con el rosario de la tarde? No es lo mismo. Y la diferencia importa mucho más de lo que te imaginas. Déjame contarte algo que viví en una parroquia hace años, porque esta historia necesitas escucharla completa. Se me acercó una mujer después de la misa de difuntos de noviembre. El templo ya estaba casi vacío, olía todavía a incienso. Las veladoras del altar de las ánimas seguían encendidas. Ella tenía como 60 y tantos años, las manos gastadas, la piel marcada por los años de lavar, de cocinar, de sostener todo sin quejarse. Llevaba un rosario enrollado en la muñeca izquierda como si fuera una pulsera que nunca se quitaba. Se sentó frente a mí en la sacristía, respiró hondo y me dijo, Padre, llevo 4 meses soñando con mi esposo. Todas las semanas, a veces 2 veces por semana, y siempre es igual. Él está en un lugar que no reconozco como un cuarto sin paredes, y me mira y abre la boca como queriendo decirme algo, pero no le sale la voz. Y yo intento acercarme y siempre me despierto antes de llegar. Y luego me dijo algo que se me clavó en un lugar del que no ha salido. Lo peor no es el sueño, Padre. Lo peor es que cuando despierto estiro la mano hacia su lado de la cama y la almohada todavía está fría. La almohada fría. Ese detalle no se inventa. Eso solo lo sabe una mujer que durmió al lado de alguien 30, 40 años, que se acostumbró al calor de ese cuerpo junto al suyo y que ahora estira la mano en la oscuridad y solo encuentra vacío. Ahora, yo como sacerdote no puedo decirte que todos los sueños con difuntos son mensajes del cielo. Eso sería irresponsable. Y la Iglesia es muy prudente con estas cosas. Con razón. Pero tampoco puedo decirte que esos sueños no significan nada, porque la tradición católica desde los primeros padres de la Iglesia ha reconocido que Dios puede usar los sueños como un medio para hablarle al alma. San Agustín, y fíjate que estoy hablando de uno de los doctores de la Iglesia más grandes de la historia, un hombre que pensó con más profundidad que casi cualquier ser humano que haya existido. San Agustín escribió sobre esto en su obra, El cuidado que se debe tener por los muertos. Él distingue con una claridad impresionante entre los sueños que vienen de nuestra propia mente, de nuestra memoria, de nuestro duelo, de lo que el corazón extraña y aquellos que podrían tener un origen sobrenatural, que podrían ser permitidos por Dios con un propósito. Y la clave que San Agustín da para distinguirlos es esta: el fruto. ¿Qué fruto deja el sueño en tu alma? Si después de soñar con esa persona sientes una urgencia inexplicable de ir a misa, de rezar por su alma, de acercarte al confesionario,
de ofrecer una Eucaristía por ella. Ese fruto es bueno. Ese fruto tiene el aroma de Dios, porque el Espíritu Santo siempre empuja hacia los sacramentos, hacia la oración, hacia la iglesia, nunca hacia afuera de ella. Pero si después del sueño lo que sientes es miedo, confusión, obsesión, ganas de buscar a alguien que te descifre el sueño, fuera de la iglesia, ganas de hacer cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Eso viene de otro lado. Y ahí es donde necesitas discernimiento y donde la guía de un buen sacerdote o director espiritual se vuelve fundamental. ¿Sabes qué le pregunté a aquella mujer en la sacristía? Le dije, señora, ha mandado a celebrar misas por el alma de su esposo. Y ella se me quedó viendo con unos ojos que nunca se me van a olvidar, ojos de sorpresa mezclada con vergüenza, y me respondió, no, padre, yo rezo el rosario todos los días por él, pero misas no. Es que nadie me había dicho que eso servía para algo. Nadie le había dicho. Eso me parte el corazón como sacerdote. Me parte el corazón porque hay una riqueza doctrinal inmensa en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, sobre el purgatorio, sobre la eficacia infinita del sacrificio de la misa por las almas de los difuntos. Y muchas mujeres católicas que llevan toda la vida rezando no la conocen. No porque sean ignorantes, eso nunca, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicárselas con claridad y con amor. Y eso cambia aquí. Cambia contigo. Cambia ahora. La primera dimensión que necesitas entender es esta. La comunión de los santos no se rompe con la muerte. Cuando recitas el credo y dices creo en la comunión de los santos, no estás hablando nada más de los que estamos vivos aquí en la tierra. Estás proclamando una verdad que abarca 3 estados de la iglesia que siguen conectados como los hilos de un mismo rebozo. La iglesia militante que somos nosotros los que todavía caminamos en este mundo y peleamos la buena batalla de la fe. La iglesia purgante que son las almas que murieron en gracia de Dios pero que todavía necesitan ser purificadas. Y la iglesia triunfante, los santos que ya gozan de la presencia plena de Dios. Estas 3 iglesias no están separadas por la muerte, están unidas por el amor de Cristo. Y esa unión es tan real, tan concreta, tan viva como el rosario que llevas en la bolsa o la veladora que prendes cada noche en tu mesita junto a la imagen de la Virgen. Entonces, cuando tú sueñas con tu mamá, con tu esposo, con tu hermana, con tu papá, con tu hijo, en que Dios no lo permita, pero hay mujeres escuchándome que han enterrado un hijo y ese dolor no tiene nombre en ningún idioma humano. Cuando sueñas con alguien que amabas y que ya se fue de este mundo, estás experimentando algo que la Iglesia llama la comunión de los santos en su dimensión más íntima, más personal. No necesariamente un milagro, no necesariamente una aparición sobrenatural, pero sí un eco de esa conexión espiritual que la muerte no tiene poder para destruir. ¿Sabes lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos? Escucha esto con atención. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate que pone la muerte primero en la lista. Primero como diciendo, antes cualquier otra cosa, quiero que sepas que la muerte no puede separarte del amor de Dios. Y si no puedes separarte del amor de Dios, tampoco puede cortar del todo el lazo invisible que te une a los que murieron en ese mismo amor. Pero un momento, si eso es verdad, ¿por qué duele tanto la ausencia? ¿Por qué se siente como un hueco en medio del pecho que no se llena con nada, ni con el rosario, ni con la misa, ni con el tiempo? Porque el cuerpo también ama y el cuerpo extraña de una manera que el alma no alcanza a consolar. Tus manos extrañan las manos de esa persona. Tu oído extraña la manera particular en que decía tu nombre. Tu nariz extraña ese olor que era solo suyo, la loción, el jabón, el olor de su ropa limpia colgada en el tendedero. ¿Y eso no es debilidad de fe? ¿Es humanidad? Cristo mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios, que sabía perfectamente que iba a resucitarlo, que tenía todo el poder del universo en sus manos, se detuvo y lloró. Porque el dolor de la ausencia es legítimo incluso cuando hay fe. Sobre todo cuando hay fe, no dejes que nadie te diga que si lloras es porque no confías en Dios. Eso es mentira. Lloras porque amaste de verdad y el amor verdadero siempre deja una herida abierta cuando se ausenta. Pon atención a lo que sigue, porque aquí entramos en la segunda dimensión y esta es la que menos se predica desde los púlpitos y la que más necesitas entender. El purgatorio no es un castigo,
Voy a repetirlo porque hay demasiada confusión con esto. Y la confusión genera miedo y el miedo paraliza. El purgatorio no es un castigo, es una purificación. Es el amor infinito de Dios terminando de limpiar en el alma lo que nosotros no alcanzamos a limpiar mientras vivíamos. Piénsalo así. Cuando sacas el pan del horno no lo puedes comer inmediatamente. Está demasiado caliente. Necesita enfriarse, reposar, llegar a su punto. El alma que muere en gracia de Dios, es decir, que muere sin pecado mortal, sin confesar, que muere en amistad con Dios, pero que todavía tiene apegos desordenados, heridas sin sanar, consecuencias del pecado que no alcanzó a reparar en vida. Esa alma necesita esa purificación antes de poder sostenerse ante la presencia absoluta de Dios. No porque Dios la rechace, precisamente porque Dios la ama tanto que quiere que entre limpia, completa, radiante, sin que nada le estorbe para la felicidad eterna. Y aquí viene lo que te prometí, lo que probablemente nadie te ha explicado así. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Escúchame bien. Ya no están en el tiempo como nosotros. Ya no pueden ir a misa. Ya no pueden confesarse. Ya no pueden rezar un solo Ave María con mérito propio. Ya no pueden hacer obras de caridad. Ya no pueden ayunar. Su tiempo de merecer terminó con su último aliento en esta tierra. Pero es de los más hermosos, de los más consoladores de toda la teología católica. Nosotros sí podemos hacer algo por ellas. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por ellas, los rosarios que rezamos con esa intención, los sufrimientos que ofrecemos en unión con Cristo. Todo eso acorta su purificación, les da alivio, les acerca el momento glorioso de ver a Dios cara a cara para siempre. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando tú ofreces una misa por el alma de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, no estás haciendo un gesto bonito, un recuerdo simbólico, un ritual vacío. Estás participando activamente, realmente eficazmente en el camino de esa alma hacia Dios. ¿Estás haciendo algo concreto por alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo? ¿Eres tú desde esta tierra con tu oración y tus sacramentos la que le tiende la mano a esa alma a través de la muerte? Santa Mónica, necesito que conozcas bien esta historia porque tiene que ver contigo más de lo que te imaginas. Santa Mónica fue la madre de San Agustín, ese mismo doctor de la iglesia que te mencioné. Agustín fue un hombre brillante, tal vez el más inteligente de su época, pero durante años fue un hombre completamente desordenado. Vivió en el pecado, siguió herejías, se alejó de la iglesia, llegó una vida que rompía el corazón de su madre cada día y Mónica rezó por él. Rezó durante 17 años. 17. No 17 días, no 17 semanas, 17 años de rosarios, de lágrimas, de misas ofrecidas, de noches enteras pidiéndole a Dios que tocara el corazón de su hijo. Hubo momentos donde ella pensaba que no servía de nada. Hubo noches donde la desesperación le ganaba. Y un obispo, al verla tan afligida, le dijo una frase que se ha repetido durante 16 años y que necesitas grabarte. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y Agustín se convirtió, no de inmediato, no como ella esperaba, no en el momento que ella hubiera elegido, pero se convirtió. Y no solo se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la iglesia. Las lágrimas de Mónica no fueron en vano, ni una sola. Si tú eres una madre que lleva años rezando por un hijo que dejó de ir a misa, que dice que ya no cree, que se alejó de los sacramentos y vive como si Dios no existiera, tu hijo no se perdió, se fue. Y hay una diferencia gigantesca entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar porque olvidó el camino. Lo que se fue sí conoce el camino de regreso. Tu hijo sabe dónde está la iglesia donde lo bautizaron. Tu hijo se acuerda del olor del incienso. Tu hijo lleva grabada en algún rincón de su memoria la voz tuya rezando el rosario cuando él era niño y se quedaba dormido oyéndote. Eso no se borra. Eso está escrito en un lugar del alma que ni él mismo sabe que existe todavía. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento ante Dios. La Virgen las guarda todas, cada una. Piensa en esto un momento. ¿Tú te alejaste alguna vez de tu mamá? Tal vez no físicamente, pero en el corazón hubo un tiempo donde sentías que su mundo era demasiado pequeño para ti, que sus costumbres te asfixiaban, que querías vivir diferente y sin embargo, nunca olvidaste el camino a su casa. Si alguien te hubiera vendado los ojos y dejado en cualquier calle de tu colonia, habrías encontrado esa puerta con los ojos cerrados. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios.
Solo necesita que alguien deje la luz prendida y esa luz eres tú con tu oración. Pero volvamos a los sueños porque te prometí 3 dimensiones y falta la que te va a cambiar la manera de rezar. La tercera dimensión es esta. Los sueños con los difuntos pueden ser una invitación directa de Dios para que tú hagas algo concreto. No solo para que sientas algo, no solo para que recuerdes con nostalgia, para que actúes, para que te levantes y vayas a la parroquia, para que pidas una misa, para que te confieses, para que ofrezcas tu rosario con una intención específica. Y la acción más poderosa, la más eficaz, la más sobrenatural que la Iglesia te ofrece para ayudar a un alma es el santo sacrificio de la misa. Hay una oración en el cañón de la misa, en la plegaria eucarística, que el sacerdote dice en voz baja y que muchos fieles nunca escuchan. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos precedieron con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Duermen el sueño de la paz. Esa frase es una de las más bellas, más tiernas, más consoladoras de toda la liturgia católica. Y cada vez que el sacerdote pronuncia esas palabras, está presentando ante el trono de Dios a todos los difuntos por los que se ofrece esa misa. No como un recuerdo sentimental, como una intención real, eficaz, que participa del mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. ¿Sabes cuánto cuesta pedir que se celebre una misa por un difunto? En la mayoría de las parroquias es una ofrenda mínima. A veces lo que tú puedas dar, y sin embargo el valor espiritual de esa misa es literalmente incalculable, infinito. Porque no es el Padre el que ofrece el sacrificio, es Cristo mismo. Cristo en cada misa se ofrece nuevamente al Padre. Y cuando esa misa se ofrece por el alma de tu difunto, todo el poder redentor de la cruz de Cristo se aplica a esa alma. Eso no lo logra ninguna veladora sola, ningún rosario solo, por más devoto que sea. El rosario es poderosísimo. Sí, la veladora es un gesto de fe hermoso, pero la misa es la cumbre, es la cima. Es el acto de culto más grande que existe sobre la faz de la tierra. Y quiero ser muy claro aquí porque sé que hay mucha confusión y no quiero que te quedes con dudas. Rezar el rosario por los difuntos es bueno y es poderoso. Encender una veladora es bueno. Visitar el cementerio y rezar frente a la tumba es bueno. Ofrecer tus propios sufrimientos y dolores por esa alma es bueno. Pero nada de eso, por separado ni junto, sustituye la eficacia única del santo sacrificio eucarístico ofrecido por un alma. Lo ideal es combinar todo, la misa como centro y alrededor de ella el rosario, la oración personal, el ofrecimiento de tus dolores. Cuando haces eso, estás construyendo una escalera de gracia que llega hasta donde está esa alma y le dice: no estás sola, todavía hay alguien en la tierra que pelea por ti. ¿Hay alguien escuchándome que necesita oír esto? Porque probablemente lleva años haciendo muchas cosas buenas por su difunto, rezando, prendiendo veladoras, visitando el panteón cada mes, pero nunca ha mandado celebrar una misa. No por falta de fe, sino por falta de información. Y eso es lo más doloroso, porque la herramienta más poderosa que la Iglesia le da a una mujer católica para ayudar a un alma estaba ahí. En su parroquia, a una cuadra de su casa disponible esperándola, y nadie le dijo: pues te lo estoy diciendo yo, la misa es el centro, todo lo demás es importante, sí, pero la misa es la fuente. Es como la diferencia entre llevarle agua a alguien en un vaso o llevarlo directamente al manantial. El vaso es bueno, pero el manantial no se agota. Y fíjate que no necesitas pedir una misa elaborada, ni una misa cantada, ni nada especial. Basta con que vayas a la sacristía de tu parroquia, hables con el padre o con quien atienda y digas: quiero ofrecer una misa por el eterno descanso del alma de, y dices el nombre. Así de sencillo, no te van a preguntar nada más. No necesitas explicar tus sueños ni tu dolor, el nombre basta. Y ese nombre en boca del sacerdote durante la misa se convierte en una oración sostenida por el sacrificio mismo de Cristo. No hay nada más grande que eso en toda la tierra. Ahora necesito decirte algo que como sacerdote me duele decir, pero que mi conciencia no me permite callar. Hay prácticas que con el paso de los años se han mezclado con la fe católica y que no vienen de la Iglesia. Vienen de la superstición, del miedo, de la desesperación humana: poner vasos de agua para los muertos, hacer altares que mezclan lo sagrado con lo que no es sagrado, buscar a personas que dicen poder comunicarse con los difuntos o traer mensajes del otro lado, consultar cartas, sueños interpretados fuera de la fe, rituales que no son sacramentos. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que te voy a decir lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le habla a su hija en el confesionario cuando sabe que necesita escuchar una verdad que duele.
pero que libera. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia ni por maldad. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, porque el sacerdote no siempre estaba disponible, porque el dolor era más grande que la instrucción que habían recibido y agarraban fuerza y consuelo de donde podían. La Virgen honra ese corazón. Dios ve la intención, pero a ti aquí la Iglesia te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, con lo verdadero, con lo que realmente ayuda a las almas y de soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque esas prácticas no solo no ayudan al alma de tu difunto, pueden abrir puertas espirituales que después cuesta mucho trabajo cerrar. No te lo digo para asustarte, te lo digo para protegerte. La Iglesia te da todo, absolutamente todo lo que necesitas para ayudar a tus difuntos. Los sacramentos, el rosario, la intercesión de la Virgen y los santos, la oración personal. No necesitas buscar fuera lo que Dios ya puso dentro de tu parroquia. ¿Sabes qué le dije a aquella mujer en la sacristía, la del rosario en la muñeca? Le dije, vamos a hacer algo juntos. Esta semana vamos a celebrar una misa por el alma de su esposo. Usted va a estar presente, sentada en la primera banca, y cuando yo levántela en la consagración, usted va a cerrar los ojos y le va a decir al Señor desde lo más hondo de su corazón te lo entregó. Cuídalo tú, porque yo ya hice todo lo que podía hacer desde aquí. Ella me miró como si le hubiera dado permiso para algo que necesitaba hacer desde hacía meses y me dijo algo que me reveló la profundidad de lo que cargaba. Padre, es que yo siento que si dejó de sufrir por él, lo estoy abandonando como si mi dolor fuera la prueba de que todavía lo quiero. Y ahí entendí algo que necesito que tú también entiendas, porque probablemente sientes lo mismo sin haberlo puesto en palabras. Hay una mentira que el dolor nos cuenta y que suena a verdad, que si dejas de sufrir, dejas de amar, que tu sufrimiento es lo que te mantiene conectada a esa persona, que soltar el dolor es soltar a quien amas. Eso no viene de Dios. Dios nunca pide que te destruyas para demostrar que amas. Dios te pide que transformes ese dolor en oración, en misa, en ofrenda. No que lo cargues como cadena, sino que lo pongas en el altar como incienso que sube al cielo. Soltar el sufrimiento no es olvidar, es confiar. Es decirle a Dios, yo amé con todo lo que tenía. Ahora te toca a ti cuidar lo que yo ya no puedo alcanzar. Le dije eso a aquella mujer y vi como algo se movió detrás de sus ojos, como si una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo empezara a ceder. Y así lo hicimos. Ella vino a la misa de entre semana. Un martes a las 7 de la mañana, el templo estaba casi vacío. Olía a cera y a flores frescas. Las bancas de madera vieja crujían con el frío de la mañana. Ella se sentó en la primera banca con su rosario apretado entre las manos, el delantal todavía puesto debajo del suéter porque había salido de la cocina directo a la iglesia. Y cuando llegó la consagración, cuando levantéla y dije las palabras que Cristo nos dejó, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vi que ella cerró los ojos y movió los labios. No sé exactamente qué le dijo a Dios. Eso es entre ella y él y es sagrado. Pero vi que las lágrimas le corrían por las mejillas y que no se las limpiaba, las dejaba caer como si supiera que esas lágrimas también eran ofrenda. Pero lo que sí sé es que la semana siguiente me buscó después de la misa del domingo y me dijo con una calma que no le había visto antes, Padre, soñé con él otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba sonriendo y no abría la boca como antes. Solo me miraba con una paz que yo sentía en todo el cuerpo. Y cuando desperté, no busqué la almohada fría. Me quedé quieta con las manos sobre el pecho y le di gracias a Dios. Y luego me dijo algo que me dejó sin respuesta. Padre, creo que él me estaba pidiendo la misa. Creo que eso era lo que no podía decirme. No me corresponde a mí decirte con certeza que eso fue un mensaje directo del cielo. La Iglesia es prudente y yo como sacerdote estoy obligado a ser prudente. Pero sí me corresponde decirte que el fruto fue bueno. Paz, no miedo, no confusión, no obsesión. Paz profunda, paz que se siente en el cuerpo, paz que solo Dios puede dar. Y donde hay paz verdadera, ahí estuvo la mano de Dios. Quiero hablar directamente contigo con la que está escuchando esto y tiene algo atravesado en el pecho que no ha podido soltar en meses, en años, tal vez en décadas. Tal vez no es solo un sueño, tal vez es una culpa, algo que no le dijiste a esa persona antes de que se fuera, un perdón que no pediste a tiempo, un te quiero que se te quedó atorado en la garganta y ahora te ahoga de noche. Palabras que se te pudrieron adentro porque nunca encontraron la salida y cargas con eso todos los días como si fuera una piedra cocida por dentro del pecho.
una piedra que nadie ve, pero que tú sientes cuando respiras, cuando te arrodillas en misa, cuando te quedas sola en la cocina y no hay nadie a quien contarle. Escucha lo que te dice el Señor a través del profeta Isaías. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. No dice tal vez, no dice si te lo mereces, no dice cuando hayas sufrido suficiente. Dice, yo soy el que borro, él no tú. Tú no tienes que borrar esa culpa, no puedes borrarla sola. Por eso existe el sacramento de la reconciliación. Por eso existe la confesión, para que pongas en palabras lo que te destruye por dentro y escuches de la boca de un sacerdote que en ese momento actúa en la persona de Cristo las palabras más poderosas del universo. Yo te absuelvo. Y fíjate que Dios no dijo, no me acordaré de tus pecados si rezas suficientes rosarios para compensar. No le puso condición, no le puso penitencia previa, dijo, no me acordaré. Punto, porque la misericordia de Dios no funciona como un tribunal humano donde tienes que presentar pruebas de que ya sufriste lo suficiente. Funciona como el abrazo de un padre bueno que ve a su hija regresar por el camino de terracería con los zapatos rotos, la ropa sucia, la cara llena de lágrimas y no le pide explicaciones ni le dice, ya ves, te la advertí. Le abre los brazos y la sostiene hasta que deja de temblar. Como sacerdote, yo también he tenido madrugadas donde me quedo solo frente al sagrario, en el silencio del templo vacío, y le digo al Señor, ¿me escuchas? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy hablando tanto de ti que ya no te dejo hablarme a mí? No te digo esto para que me tengas lástima ni para hacerme el humilde. Te lo digo para que sepas que la duda no es pecado. La duda es parte del camino de todo creyente. Hasta los santos más grandes de la Iglesia tuvieron noches oscuras del alma donde Dios parecía haberse ido. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la historia, pasó años enteros sin sentir absolutamente nada en la oración. Años de desequedad interior, de sentarse frente al Santísimo y no escuchar nada, de rezar el oficio y sentir que las palabras se le caían de la boca sin llegar a ningún lado. Y siguió rezando, siguió yendo a misa, siguió comulgando, no porque sintiera algo, sino porque creía algo. Y esa fe seca, esa fe de noches largas y silencios pesados, esa fe que no siente nada pero sigue de rodillas ante el sagrario, esa es la fe más fuerte, la más probada, la más preciosa ante Dios. Y fíjate en algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo. Hay una mujer en el Evangelio que llevaba 12 años enferma, 12 años sangrando, sufriendo, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían curarla. 12 años donde la enfermedad la había aislado, porque en su cultura esa enfermedad la hacía impura. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie. Imagínate vivir así 12 años, sin un abrazo, sin una mano que te sostenga, sola con su dolor. Y un día escuchó que Jesús pasaba por su pueblo y algo dentro de ella, algo más fuerte que la vergüenza, más fuerte que el miedo, más fuerte que 12 años de desilusión, la empujó a salir a la calle, a meterse entre la multitud y a tocar, apenas tocar el borde del manto de Jesús. No se atrevió a pararse frente a él, no se atrevió a hablarle, solo estiró la mano desde atrás temblando y tocó la orilla de su ropa y en ese instante sanó. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se detuvo. En medio de toda esa multitud que lo apretaba por todos lados, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque no fue cualquier toque, fue un toque de fe desesperada. Y ella, muerta de miedo, cayó de rodillas y le contó todo. Y Jesús no la regañó por atreverse. No le dijo, ¿cómo te acercas a mí estando impura? Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Entiendes por qué te cuento esto? Porque tú eres esa mujer. Tú que llevas años cargando algo que te duele, que te aísla, que te hace sentir que no mereces acercarte a Dios como los demás. Tú que a veces vas a misa sintiéndote indigna, tú que a veces estiras la mano hacia el rosario o hacia la Eucaristía con la misma timidez que esa mujer. ¿Será que Dios me va a escuchar a mí? Si te escucha, si te ve, si se detiene por ti. No necesitas una oración perfecta, necesitas estirar la mano, tocar el borde de su manto, que es la Eucaristía, que es la confesión, que es el rosario, y dejar que Él haga el resto. Quiero que pienses en tus manos. Si puedes, míralas. Esas manos que han lavado montañas de ropa, que han amasado miles de tortillas, que han cocinado tantas comidas que perdiste la cuenta, que han acariciado frentes con fiebre a las 2 de la mañana, que han pasado las cuentas del rosario tantas veces que tus dedos conocen cada cuenta de memoria. Esas manos han hecho más de lo que tú crees.
Cada Ave María que esas manos contaron subió al cielo. Cada comida que preparaste con amor alimentó más que cuerpos, alimentó almas. Cada vez que tus manos se juntaron para trazar la señal de la cruz sobre la frente de un nieto antes de que se fuera a la escuela, los ángeles del cielo se detuvieron a observar, no porque sea magia, porque es fe encarnada. Fe que se hace carne en los huesos, en los tendones, en las articulaciones que ya duelen y que a nadie le cuentas cuánto. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que amanece adolorido, que te falla en lugares que no le mencionas ni al doctor, que se levanta con más trabajo cada mañana y que a veces sientes que ya no da para más, fue ungido con el santo crisma en el bautismo, fue sellado con el don del Espíritu Santo en la confirmación, ha recibido a Cristo vivo en la Eucaristía. Cientos de veces Cristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se ha hospedado dentro de ti. Ese cuerpo no es una casa vieja que se cae a pedazos, es un sagrario viviente y Dios no abandona sus sagrarios. Te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué sientes esa angustia que te aprieta el pecho y no puedes identificar de dónde viene. Y si no es el enemigo despertándote y si es el Señor diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a sola, sin ruido, sin distracciones, como hacía Santa Teresa en sus noches de oración, porque Dios no necesita que le pongas un horario de consulta. Dios habla en el silencio y la madrugada cuando la casa está callada y no hay nadie más despierto, cuando la oscuridad cubre todo y lo único que se oye es tu propia respiración. Ese puede ser el momento más sagrado de tu día. La próxima vez que te despiertes así, en vez de dar vueltas en la cama y angustiarte, siéntate. Pon las manos sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo. Haz la señal de la cruz despacio, muy despacio, y dile, aquí estoy, Señor. Si me despertaste, debe ser porque quieres algo de mí. Habla que tu sierva escucha y luego quédate en silencio. Aunque no oigas nada, quédate. Porque a veces la respuesta de Dios no es una voz, es una paz que llega sin avisar. Quiero contarte algo del Evangelio que necesitas escuchar completo. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro, su amigo querido Marta sale corriendo a su encuentro. Imagínate la escena. 4 días de velorio, la casa llena de gente llorando, el olor a muerte que ya se siente. Y Marta, con toda la rabia y toda la fe mezcladas en una sola frase, le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escucha el reclamo dentro de la fe. No está negando que Jesús es el Señor. Está gritándole precisamente porque cree en Él. ¿Dónde estabas? Te mandé a llamar, te pedí que vinieras y no llegaste a tiempo. ¿Cuántas veces le has dicho eso a Dios? Si me hubieras escuchado cuando te pedí que lo sanaras, si hubieras intervenido cuando todavía había tiempo, si no te hubieras tardado. Y Jesús no la regañó, no le dijo, mujer, ¿cómo te atreves a reclamarme? No la corrigió teológicamente. Le dijo con ternura, tu hermano resucitará. Y después hizo algo que te debería dejar sin aliento. Lloró. Que él que iba a resucitar a Lázaro en 5 minutos se detuvo a llorar primero. El Todopoderoso eligió llorar antes de actuar. ¿Por qué? Porque antes de dar la solución valida el dolor. Antes de hacer el milagro acompaña el llanto. Eso es lo que Cristo hace contigo cada vez que lloras frente al Santísimo. No te pide que dejes de sentir, te pide que lo dejes estar contigo mientras sientes. Y luego levantó la voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días muerto, envuelto en vendas, en la oscuridad de un sepulcro de piedra, salió caminando. Vivo. ¿Sabes lo que Jesús no hizo? No borró los 4 días de luto. No pretendió que el dolor de Marta y María no había sido real. No dijo, no lloren. Todo fue un malentendido. Lo que hizo fue transformar el dolor. Lo que era final se volvió pausa. Lo que era tumba se volvió puerta. Lo que era el punto final de la historia se convirtió en coma en un todavía no termina. Y eso es exactamente lo que Dios hace con tus muertos. No borra la ausencia, no te quita el dolor, pero transforma lo que parecía definitivo en esperanza. Porque la muerte para un católico nunca es el fin de la historia. Es el paso, es el tránsito, es la puerta estrecha y oscura por la que hay que pasar para llegar a la luz que no se apaga. Y hay algo más que necesitas entender sobre la muerte cristiana, porque tiene que ver directamente con esos sueños que te desvelan. En el prefacio de difuntos de la misa, la Iglesia reza unas palabras que son de las más esperanzadoras de toda la liturgia.
La vida de los que en ti creemos no termina. Se transforma, no termina, se transforma como la semilla que tiene que enterrarse y romperse en la oscuridad de la tierra para poder brotar y dar fruto. La semilla, si pudiera hablar, diría, me muero. Y tendría razón, la cáscara se rompe, la forma original desaparece. Pero lo que sale de esa ruptura es vida nueva, vida más grande, vida que la semilla original nunca podría haber imaginado. Eso es lo que le pasa a los que mueren en Cristo. No se acaban. Se transforman en algo que nuestros ojos todavía no pueden ver, pero que nuestra fe nos promete que es real. San José, fíjate que hablo poco de San José y debería hablar más porque San José es el santo del silencio y de la confianza ciega. San José no aparece hablando ni una sola vez en todo el Evangelio, ni una palabra registrada, pero actuó. Cuando el ángel le dijo en sueños que no tuviera miedo de recibir a María, ¿qué hizo? No pidió explicaciones, no exigió pruebas, no consultó con nadie, se levantó y obedeció. Y cuando le dijeron que huyera a Egipto, porque el niño estaba en peligro, se levantó de noche en silencio y se fue. San José nos enseña que a veces la fe más grande no es la que habla, es la que actúa en la oscuridad sin hacer ruido. Cuando tú te levantas de madrugada y rezas en silencio por esa alma, sin que nadie te vea, sin que nadie te aplauda, sin saber siquiera si tu oración está llegando, estás viviendo la fe de San José y esa fe silenciosa mueve montañas que la fe ruidosa ni siquiera sabe que existen. ¿Sabes que hay una mujer en el Evangelio que hizo algo que le costó todo lo que tenía y que Jesús la puso de ejemplo por encima de todos los ricos del templo? Es menor que numeral 0 sin conumeral, es mayor que la viuda del templo. Todos echaban sus monedas grandes en el cofre de las ofrendas, haciendo ruido que todos supieran cuánto daban. Y ella llegó con 2 moneditas, 2, lo mínimo, lo que no alcanzaba ni para un pedazo de pan. Y Jesús se detuvo. Fíjate que Jesús se detiene ante las cosas que más le importan y dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos, porque ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Tú eres esa viuda. Tú que ofreces tu rosario con manos artríticas. Tú que vas a misa con un cuerpo que te pide quedarte en la cama. Tú que ofreces tus dolores por el alma de alguien que ya no puede ofrecerlos por sí misma. Estás echando en el cofre del cielo todo lo que tienes. Y Jesús se detiene a ver lo que tú haces. Y dice, esta mujer ha echado más que todos. Quiero pedirte algo concreto. Esta semana, no la que viene, no cuando puedas. Esta semana ve a tu parroquia y pide que se celebre una misa por el alma de esa persona con la que soñaste. Esa persona que tu corazón no ha dejado de buscar. Llega temprano, siéntate en tu banca y cuando empiece la misa, ofrece cada parte por esa alma. El Cairi, Señor, ten piedad de su alma y de la mía. El Gloria, porque Dios es más grande que la muerte y la tumba. La liturgia de la palabra, porque la palabra de Dios penetra donde ninguna otra voz alcanza. Y cuando llegue la consagración, cuando el Padre levántela y diga, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tú cierras los ojos y di en tu corazón, Señor, te presento el alma de y di su nombre. Recíbela, purifícala, acércala a tu luz. Y cuando vayas a comulgar, no lo hagas deprisa. No vayas pensando lo que vas a cocinar después de misa. Cuando el Padre te diga el cuerpo de Cristo, dile amén como si fuera la primera vez que lo dices, despacio con todo tu ser, consciente de que estás recibiendo no un símbolo, no un pedazo de pan, sino a Cristo vivo entero, con todo su poder salvador. Y cuando regreses a tu lugar y te arrodilles, no pidas nada. Solo dile, aquí estoy. Aquí estamos los dos yo. En esta banca con este cuerpo cansado y esa alma que te presentó desde mi corazón. Haz lo que quieras con nosotros y ve a confesarte esta semana también, no la próxima esta. Y cuando estés frente al Padre en el confesionario, no le digas lo que crees que quiere oír, dile lo que te pesa. Todo lo que le dijiste a esa persona y no debiste decir lo que no le dijiste y debiste decir. La culpa que cargas, la duda que te persigue, el miedo que no te deja dormir. Dios ya sabe todo eso. Lo que necesitas es sacarlo de adentro de ti, ponerlo en palabras humanas y escuchar de la boca de otro ser humano que actúa en nombre de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Eso sana de una manera que no puedo explicarte con palabras. Solo se puede vivir. Y si sientes vergüenza de decir lo que tienes que decir, escúchame bien. No hay nada que tú puedas decir en el confesionario que el sacerdote no haya escuchado antes. Nada.
Y lo que tú sientes como un pecado enorme, imperdonable, monstruoso ante la misericordia de Dios, es como una gota de tinta que cae en el océano, se diluye, desaparece, no porque no haya sido real, sino porque el océano de la misericordia es infinitamente más grande que cualquier mancha que tú puedas hacerle. San Juan dice en su primera carta, si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón, más grande. Tu culpa tiene límite. La misericordia de Dios no. Y quiero decirte algo más que casi nunca se dice en los videos católicos y que tú necesitas saber. Si tu cuerpo está enfermo, si tienes dolores crónicos, si te han diagnosticado algo serio o si simplemente la edad y el cansancio están haciendo lo suyo, pide el sacramento de la unción de los enfermos. No es solo para los que están a punto de morir. Eso es un malentendido que ha privado a muchos fieles de una gracia enorme. El sacramento de la unción es para cualquier fiel que esté en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y lo que hace ese sacramento es fortalecer el alma, dar paz interior y unir tus sufrimientos a los de Cristo en la cruz para que tengan valor redentor. Cuando te ungen las manos y la frente con el óleo de los enfermos, tus dolores dejan de ser dolores vacíos, se convierten en ofrenda, se convierten en oración. Cada punzada, cada noche sin dormir, cada vez que tu cuerpo te dice, ya no puedo, si está unido a Cristo por el sacramento, se convierte en gracia que puede ayudar a las almas de tus difuntos. ¿Te imaginas eso? Que tu propio sufrimiento ofrecido con fe pueda ser el instrumento que Dios use para acercar a esa alma que amas a la luz eterna. Y cada vez que reces el rosario antes de empezar, di, Virgen Santísima, Madre de Misericordia, te ofrezco este rosario por el eterno descanso del alma de y dice su nombre. No necesitas una fórmula elaborada. La Virgen no necesita que le hables bonito, necesita que le hables de verdad. Ella que sostuvo el cuerpo muerto de su hijo en sus brazos. Ella que sabe lo que es sentir ese peso terrible del amor, que ya no puede abrazar lo que ama. Ella entiende perfectamente lo que sientes. María se quedó al pie de la cruz cuando todos se habían ido. Cuando Pedro negó 3 veces, cuando Judas traicionó, cuando los discípulos corrieron muertos de miedo, ella se quedó de pie, no sentada, no desmayada, no huyendo, de pie al pie de la cruz, porque el amor de una madre no huye cuando duele, se planta. Cuando tú rezas por tu difunto, cuando ofreces misas por su alma, cuando te levantas de madrugada y en vez de angustiarte tomas el rosario entre tus manos y empiezas a pasar las cuentas, estás haciendo lo que María hizo en el Calvario. Te estás plantando frente a la muerte y diciendo, no me voy a mover de aquí hasta que sepa que esta alma está segura con Dios. Quiero que hagas algo conmigo donde quiera que estés. No importa si estás en tu cama, en la cocina, en el autobús, en el carro, esperando a alguien. Haz la señal de la cruz despacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese latido que sientes es la prueba de que Dios todavía tiene planes contigo. Cada latido es un regalo que no pediste y que no te ganaste. Un segundo más de gracia, un segundo más para amar, para perdonar, para ofrecer, para rezar por los que ya se fueron. Cierra los ojos. Piensa en esa persona, no en el dolor de su ausencia. Piensa en su rostro. Mírala como la viste en el sueño. No tengas miedo. Si Dios permitió que la vieras, confía en Él y dile al Señor, Señor Jesús, tú que lloraste frente a la tumba de Lázaro, tú que conoces el peso de la ausencia, tú que sentiste el dolor de la muerte en tu propia carne en la cruz. Te presentó el alma de esta persona que amo y que extraño con todo mi cuerpo. No sé dónde está, no sé qué necesita, pero tú sí lo sabes. Si ya está en tu presencia, te doy gracias infinitas. Si todavía necesita ser purificada, te ofrezco mis oraciones, misas, mis rosarios, mis dolores y mi cansancio por ella. Perdóname, Señor, si me tardé en hacer lo que debía hacer. Perdóname si por miedo o por ignorancia busqué en otro lugar lo que solo tú podías darme. Y Virgen Santísima, Madre mía y Madre de Misericordia, tú que conoces el dolor de ver partir a quien amas, toma esta oración y preséntala ante tu Hijo. Tú sabes hablarle como nadie, tú sabes qué necesita esta alma. Yo confío en ti como confío en mi propia madre. Señor, te pido también por mí, por este cuerpo cansado que es tu sagrario, por esta fe que a veces tiembla pero que no se suelta, por esta culpa que necesito soltar en la confesión por mis hijos, por mis nietos, por los que se alejaron de ti y todavía no encuentran el camino de regreso. Tú dijiste que vinieran a ti todos los cansados y agobiados. Aquí estoy, Señor, cansada, agobiada, pero todavía aquí, todavía de rodillas, todavía con el rosario entre las manos.
haz de mí lo que quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces la oración más poderosa por tu difunto no es un rosario de 5 misterios ni una novena de 9 días. A veces es ir al templo entre semana cuando está vacío y en silencio, sentarte en la banca donde esa persona se sentaba, tocar el lugar vacío a tu lado con la mano y decir solamente su nombre ante el Santísimo, nada más su nombre. Dios no necesita que le expliques. Él sabe lo que significa ese nombre en tus labios. Él sabe todo lo que cargaste, todo lo que no pudiste decir, todo lo que dejaste pendiente y recibe el nombre como una oración completa, porque en el fondo lo es. Santa Teresa escribió que hay oraciones que no necesitan palabras, que basta con estar delante de Dios en silencio y dejar que Él lea lo que el corazón no sabe decir. Esa presencia silenciosa, mi hija, esa fe que se queda arrodillada cuando todo adentro grita, que no sirve de nada, vale más ante Dios que 1000 palabras bonitas dichas sin corazón. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho y que necesitas escuchar con el alma abierta. Tu vida ha servido para algo. Sé que a veces te preguntas, sé que hay noches donde miras hacia atrás y te parece que podrías haber hecho más, que debiste haber sido mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor católica, que los errores te pesan más que los aciertos, que cuando barres la casa sientes que también estás barriendo los años y que el montón de polvo que sacas por la puerta se parece demasiado al tiempo que ya no vas a recuperar. Pero déjame decirte lo que yo veo cuando miro una vida como la tuya. Veo una mujer que sostuvo una familia entera sobre sus hombros. Veo a alguien que preparó miles de comidas sin que nadie le dijera gracias. Veo unas manos que tendieron ropa al sol y que al mismo tiempo, sin saberlo, estaban tendiendo la fe para que se secara el aire y se la pudieran poner sus hijos. Veo una mujer que cada domingo se levantó temprano, se vistió, fue a misa, se hincó, comulgó, regresó a su casa y siguió sirviendo. Domingo tras domingo, año tras año, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie le tomara una foto y le dijera, lo que estás haciendo es heroico, porque eso es lo que fue. Eloísmo callado, santidad de cocina y de banca de iglesia, la santidad que no sale en los libros, pero que sostiene el mundo. Dios te escucha cuando rezas el rosario en la madrugada. Dios te escucha cuando rezas sin ganas solo porque le prometiste que lo harías. Dios te escucha cuando lo único que puedes hacer es apretar el crucifijo contra tu pecho y llorar sin palabras. Dios te escucha cuando le reclamas. Dios te escucha cuando dudas. Dios te escucha cuando le dices ya no puedo más. Y no se ofende y no se aleja y no te castiga por ser humana. Se acerca porque así es Él. Se acerca a los rotos, a los cansados, a los que ya no tienen fuerzas ni para pedir ayuda. Ese es el Dios que adoramos. El que no espera que estés limpia para abrazarte, te abraza para limpiarte. Quiero terminar con algo que me dijo un sacerdote anciano de esos que huelen a incienso y a santidad sin presumirlo. Cuando yo era joven en el seminario y no entendía todavía muchas cosas, me dijo, Arturo, nunca subestimes las lágrimas de una madre católica. Cada lágrima que una madre derrama rezando por los suyos se convierte en una gota de agua bendita que cae sobre ellos, aunque estén al otro lado del mundo, aunque estén al otro lado de la muerte. Tus lágrimas no son debilidad, son oración líquida. Son la forma que tiene tu cuerpo de decirle a Dios lo que las palabras ya no alcanzan, y Dios recoge cada una. El Salmo lo dice con una ternura que sobrecoge. Tú llevas la cuenta de mis desvelos y recoges mis lágrimas en tu odre. Las recoge, las guarda, no las deja caer al piso, no las ignora. Cada lágrima tuya tiene un lugar en el cielo. La próxima vez que sueñes con esa persona que amas y que ya no está, no tengas miedo. Despierta con calma. Haz la señal de la cruz. Di su nombre y luego di, Señor, si esta alma necesita algo de mí, aquí estoy. Mándame a la misa, mándame al confesionario, mándame al rosario, pero no me dejes quieta, porque el amor no descansa ni siquiera cuando la muerte se mete en medio. Y cuando la angustia quiera ganar, cuando la noche se ponga pesada y la soledad te rodee como agua oscura, recuerda esto. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que reza el rosario de madrugada con lágrimas en los ojos. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios.
Una palabra basta, lo que sientas, lo que necesites decir. Este es un lugar seguro para decirlo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, una mamá, una hermana, una amiga que carga sola ese dolor, compárteselo. No como un video más, como una oración que le mandas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hay una mujer que lleva más de 40 años yendo a misa cada domingo de Ramos, 40 años recogiendo su palma bendita, 40 años guardándola detrás de la puerta de su casa en forma de cruz. Y si le preguntas qué pasó el miércoles santo, se queda callada. Si le preguntas por qué el jueves santo la iglesia se queda en silencio después de la misa, no sabe qué contestar. Y no es porque le falte fe, es porque nadie se sentó a explicárselo como se lo voy a explicar yo ahora. Fíjate bien lo que te digo. La Semana Santa no es una tradición bonita que se repite cada año. Es el momento más poderoso del calendario de Dios. Y cada día de esa semana tiene un significado tan profundo que cuando lo entiendes de verdad cambias la manera en que rezas, la manera en que comulgas y la manera en que miras el crucifijo que tienes colgado en tu pared. Yo he celebrado la Semana Santa cientos de veces como sacerdote y te confieso algo, las primeras veces la celebré sin entender completamente lo que estaba pasando. Sabía la teología, conocía los textos, pero no fue hasta que vi a una mujer arrodillada el Viernes Santo, abrazando los pies del Cristo yacente, con la misma desesperación con la que abraza a un hijo enfermo, que entendí que la Semana Santa no se estudia, se vive y se vive con el cuerpo, con las rodillas, con las manos, con las lágrimas. Lo que voy a compartir contigo tiene 3 capas que están entrelazadas. La primera es lo que realmente pasó cada día, no la versión resumida que escuchaste de niña, sino los detalles que la Iglesia ha guardado durante 2000 años y que cambian todo. La segunda es lo que cada día significa para tu vida, para tu oración, para esa angustia que cargas y que no se va ni con el rosario. Y la tercera, y esta es la que necesito que escuches con mucha atención, es el error que cometemos casi todos los católicos al vivir la Semana Santa. Un error que nos roba la gracia más grande que Dios nos ofrece en todo el año. Empecemos por el principio. Y el principio no es donde tú crees. La mayoría piensa que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Y en el calendario litúrgico sí, así es. Pero en el corazón de Jesús, la Semana Santa comenzó antes. Comenzó en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. 6 días antes de la Pascua, dice el Evangelio de San Juan, Jesús llegó a cenar a esa casa y ahí sucedió algo que casi nadie conecta con lo que viene después. María, no la Virgen, sino María de Betania, tomó un frasco de perfume carísimo de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y la casa entera se llenó de ese olor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Evangelio menciona el olor? Porque el Espíritu Santo quiere que lo huelas, quiere que cierres los ojos y sientas ese aroma, llenando una habitación pequeña, una casa humilde, una cena entre amigos. María de Betania no ungió a Jesús porque supiera teología, lo ungió porque lo amaba. Y ese perfume que valía el salario de un año entero fue criticado por Judas, que dijo que era un desperdicio. Y Jesús respondió algo que se nos olvida. Déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Fíjate, Jesús ya sabía 6 días antes, ya sabía lo que venía, y en vez de huir, en vez de esconderse, se sentó a cenar con sus amigos y dejó que una mujer le ungiera los pies con perfume. ¿Sabes lo que eso te dice a ti? Que Dios no le huye el dolor, que Dios se sienta a la mesa sabiendo lo que viene y no se levanta. Y cuando tú te sientas a rezar el rosario sabiendo que mañana viene una cita difícil con el doctor, o una conversación dolorosa con tu hijo, o un día más de esa soledad que no se va, estás haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Betania, quedarte a pesar de todo. Ese es el prólogo de la Semana Santa que nadie te cuenta. Y si no lo entiendes, todo lo demás pierde la mitad de su fuerza. Ahora sí, Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. La gente corta ramas de palma, las tira en el camino, grita Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una procesión, es una fiesta, pero mira lo que esconde esa escena. En el mundo romano, cuando un general conquistador entraba a una ciudad después de ganar una batalla, entraba montado en un caballo blanco con su ejército detrás, y la gente lo recibía con ramas y gritos. Se llamaba un triunfo. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está entrando como rey, pero el caballo es un burro y el ejército son pescadores. La corona que le espera no es de oro, sino de espinas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?
Jesús está diciendo, yo soy rey, pero no como ustedes esperan. Mi triunfo no se parece al de nadie, y esa es la primera enseñanza de la Semana Santa que necesitas grabarte. Los triunfos de Dios no se parecen a los triunfos del mundo. Cuando tú llevas años rezando por tu hijo y no ves resultado. Cuando llevas meses pidiendo sanación y el cuerpo no responde. Cuando sientes que tu fe no está ganando nada, Dios te dice desde ese burro, mis victorias no se ven como tú esperas, pero son victorias. La palma que tú recoges cada domingo de Ramos y guardas detrás de tu puerta no es un adorno, es un acto de fe. Es decir, yo reconozco a este rey, aunque entre en un burro, yo lo sigo aunque su corona sea de espinas. Yo lo recibo aunque el mundo diga que perdió. La próxima vez que mires esa palma seca en tu casa, acuérdate de esto. Pero hay un detalle del Domingo de Ramos que pocos predican y que a mí me estremece cada año. El Evangelio de San Lucas dice que cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, al ver la ciudad lloró sobre ella. Lloró en medio de los gritos de Hosana, en medio de la fiesta, en medio de las palmas y los mantos en el suelo. Jesús lloró porque veía lo que la multitud no veía. Veía que esos mismos labios que gritaban Hosana, iban a gritar, crucifícalo 5 días después, y eso te enseña algo que duele, pero que es verdad. Dios ve más lejos que tú. Cuando tú miras tu vida y ves un problema, Dios mira tu vida y ve la historia completa. Ve el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, pero también ve el Domingo de Resurrección. Ve todo junto y llora contigo en tus momentos difíciles, no porque haya perdido el control, sino porque te ama demasiado como para no sentir lo que tú sientes. Un Dios que llora por su pueblo no es un Dios lejano, es un Dios que tiene el corazón más grande que el tuyo. Y eso, aunque no lo parezca, es un consuelo enorme. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en misa el domingo y se te salen las lágrimas sin saber por qué? No te avergüences de eso. Jesús lloró en público en medio de una celebración rodeado de gente. Si Él pudo, tú puedes. Las lágrimas en la iglesia no son debilidad, son oración líquida. Y luego viene lo que casi nadie nombra. Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo. La iglesia los llama los días ocultos. Y hay una razón. Los evangelios nos cuentan muy poco de lo que pasó el lunes y el martes. Sabemos que Jesús enseñó en el templo. Sabemos que confrontó a los fariseos. Sabemos que maldijo una higuera que no daba fruto. Pero lo que más me impacta de esos días es lo que Jesús no hizo. No huyó, no cambió de opinión, no negoció. Sabía que Judas ya estaba buscando la oportunidad de entregarlo y siguió enseñando, siguió acercándose a la gente, siguió siendo Jesús. Has tenido días así. Días donde sabes que algo difícil se acerca y no puedes hacer nada más que seguir cocinando, seguir cuidando, seguir rezando, seguir yendo a misa aunque el corazón te pese. Esos son tus días ocultos y tienen valor ante Dios. No todo tiene que ser Viernes Santo para ser sagrado. A veces la santidad está en el martes gris, donde no pasa nada especial, pero tú sigues fiel. Fíjate en la higuera que Jesús maldijo el lunes santo. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús tenía hambre. Vio una higuera con hojas y se acercó a buscar fruto y no encontró nada, solo hojas, pura apariencia, y la maldijo. Esa higuera es una imagen que duele porque es un espejo, porque hay una forma de vivir la fe que es pura hoja y nada de fruto. Ir a misa cada domingo, pero salir igual de amargada. Rezar el rosario todos los días, pero no perdonar a la cuñada. Comulgar cada semana, pero hablar mal del prójimo en la sobremesa. No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque Jesús no maldijo la higuera por maldad. La maldijo para enseñarnos que Dios no se conforma con apariencias. Quiere fruto, y el fruto no es perfección. El fruto es honestidad. Es decirle a Dios, Señor, estoy seca, no tengo fruto, pero aquí estoy pidiéndote que me riegues. Esa oración es más fecunda que 100 rosarios dichos deprisa sin el corazón. Y hay algo hermoso en lo que pasó después. San Marcos cuenta que al día siguiente, cuando pasaron junto a la higuera, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. No explicó la higuera, no dio una lección de botánica, dijo, tengan fe. Como diciéndoles, lo que parece muerto en tu vida no es el final de la historia. Tengan fe. El miércoles santo la iglesia recuerda la traición de Judas. Y aquí necesito que pongas mucha atención porque hay algo que se malinterpreta. Judas no era un monstruo desde el principio, era uno de los 12. Jesús lo eligió
caminó con él 3 años, vio los milagros, escuchó las parábolas, recibió el mismo llamado que Pedro, que Juan, que Santiago. ¿Qué pasó entonces? El Evangelio dice que Satanás entró en Judas, pero no entró a la fuerza. Entró por una puerta que Judas fue abriendo poco a poco. La avaricia, la desilusión, la idea de que Jesús debería ser un rey político, un libertador militar, alguien que derrocara a Roma. Judas no traicionó a Jesús por odio, lo traicionó porque Jesús no cumplió sus expectativas. Y eso te tiene que sacudir porque hay una forma sutil de traicionar a Cristo que no se parece a las 30 monedas de Judas. Es cuando dejamos de confiar en Él porque no nos dio lo que pedimos. Es cuando decimos, ya recé mucho y no pasó nada. Es cuando el corazón se enfría, no por maldad, sino por desilusión. Y la desilusión es la puerta más peligrosa del alma porque no parece pecado, parece cansancio, parece razón, pero es la misma puerta por la que entró el enemigo en el corazón de Judas. Mira, yo no te digo esto para asustarte, te lo digo porque si alguna vez has sentido que tu fe se está enfriando, necesitas saber que eso no te convierte en Judas, te convierte en alguien que necesita volver a mirar a Jesús como era, no como tú quieres que sea. San Pedro también falló. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el tamaño de la caída, fue lo que hicieron después. Judas se fue solo con su culpa. Pedro lloró, pero volvió. ¿Sabes cuántas veces he escuchado en el confesionario a mujeres que me dicen con vergüenza, Padre, a veces dudo y yo les digo lo mismo que te digo a ti? La duda no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es la indiferencia. El que duda es porque todavía le importa. El que ya no siente nada, ese sí me preocupa. Si tú tienes noches donde te preguntas si todo esto sirve de algo, si realmente Dios escucha cuando rezas el rosario, si el cielo existe o es un cuento que nos contaron de niñas, esa duda no te aleja de Dios. Esa duda es la señal de que tu fe está buscando profundidad, no salida. El problema de Judas no fue que dudó, el problema fue que dejó de hablar con Jesús sobre su duda, se la guardó, la rumiaba solo. Y cuando el enemigo vio esa puerta abierta, entró. Por eso la confesión es tan importante, no solo para los pecados grandes, también para las dudas, para las desilusiones, para las noches oscuras. El confesionario no es solo para pedir perdón, es para sacar a la luz lo que la oscuridad quiere que te guardes. Hay un himno antiguo de la iglesia que se canta en Semana Santa, el Ubicaitas. Dice, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Fíjate que no dice donde hay certeza, dice donde hay amor y tú amas. Aunque dudes, aunque te canses, aunque no sientas nada, sigues amando a Dios porque sigues buscándolo y eso vale más de lo que imaginas. Y ahí llegamos al día que lo cambia todo. ¿Jueves Santo? Si me preguntaras cuál es el día más importante de la Semana Santa para un sacerdote, te diría que el Jueves Santo. Y sé que eso te sorprende. La mayoría diría el viernes, pero escúchame, el Jueves Santo es el día en que Jesús nos dejó todo. Todo. Primero se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, el que creó las estrellas, el que sostiene el universo con su palabra, se arrodilló en el suelo, tomó una vasija con agua y lavó los pies sucios de 12 hombres, incluidos los de Judas. Jesús le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar a la muerte esa misma noche. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar lavarle los pies a la persona que te ha traicionado, al hijo que se fue sin decir gracias, a la nuera que habla mal de ti, al familiar que te lastimó y nunca pidió perdón? Jesús no lavó los pies de los que lo amaban nada más, lavó los pies de todos. Y eso es un mandamiento, no una sugerencia. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo también ustedes. Servir sin condiciones, amar sin merecimiento, dar sin garantía de que te lo van a devolver. Y luego esa misma noche Jesús hizo algo que la Iglesia Católica lleva 2000 años celebrando sin parar. Cada día en cada rincón del mundo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Eso no es un símbolo, escúchame bien. Eso no es una representación. La Iglesia Católica enseña y lo ha enseñado desde el principio, desde los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del mismo San Juan, que cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, se convierten realmente, verdaderamente, sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación y es el misterio más grande de nuestra fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que vas a comulgar no recibes un recuerdo,
Recibes a Cristo vivo, entero, con su divinidad y su humanidad, con el mismo cuerpo que fue azotado, que cargó la cruz, que fue clavado y resucitó. Tú lo recibes en tus manos. Esas manos tuyas que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han sostenido la mano de un enfermo, que han pasado miles de cuentas del rosario, esas manos reciben a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1324 que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. No dice que es una parte, dice fuente y cumbre. Todo nace de ahí, todo llega ahí. Y muchas veces vamos a comulgar deprisa, nos paramos en la fila, recibimos, la regresamos al lugar y ya estamos pensando en qué vamos a comer de desayuno, no por irreverencia, por costumbre. Y la costumbre es el enemigo más silencioso de la gracia. San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes, decía que si realmente entendiéramos lo que pasa en la misa, moriríamos de asombro. Moriríamos. No es exageración de santo. Es que lo que sucede en el altar es tan grande, tan inmenso, tan fuera de toda lógica humana que nuestro corazón no alcanza a procesarlo. Y por eso la costumbre nos protege de alguna manera, porque si cada domingo sintiéramos la plenitud de lo que recibimos al comulgar, no podríamos mantenernos de pie. Pero la Semana Santa es el momento del año donde Dios nos invita a levantar un poco ese velo de costumbre, a mirar la Eucaristía como si fuera la primera vez, a recordar que el pan que recibes tiene una historia. Fue partido en un cuarto alto de Jerusalén la noche antes de que Jesús muriera. Tiene sangre, tiene lágrimas, tiene el peso de la salvación entera. El Jueves Santo es el día para recordar lo que tienes cada domingo. No lo dejes pasar como si fuera rutina. Pero el Jueves Santo no termina en la última cena, termina en Getsemaní. Después de cenar, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al huerto de los olivos. Y ahí pasó algo que a mí como sacerdote me destroza cada vez que lo medito. Jesús tuvo miedo. El Evangelio de San Lucas dice que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. La medicina conoce esa condición. Se llama hematoidrosis. Sucede bajo un estrés tan extremo que los capilares de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es una metáfora. Le pasó de verdad. Y en medio de esa angustia, ¿sabes qué hizo Jesús? Oró: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es la oración más honesta de toda la Biblia. Jesús no fingió que no tenía miedo. No dijo estoy bien. Le dijo a su Padre: tengo miedo. No quiero sufrir, pero confío en ti más de lo que confío en mi propia comodidad. ¿Te has dado cuenta de lo que eso te enseña? Que tener miedo no es pecado. Que pedirle a Dios que quite el dolor no es falta de fe, que llorar en la oración no es debilidad. Si Jesús lloró en Getsemaní, tú tienes permiso de llorar en tu cuarto, en tu cama, frente al Santísimo, donde sea. El llanto no aleja a Dios, lo acerca. Hay algo más en esa oración de Getsemaní que quiero que veas. Jesús dijo: Padre, si es posible, si es posible. Eso quiere decir que Jesús le estaba pidiendo a su Padre que buscara otro camino. No estaba resignado desde el principio, estaba hablándole a Dios con honestidad absoluta, como tú le hablas cuando rezas. Señor, si hay otra forma de resolver esto, por favor. Y eso no es falta de confianza, es transparencia ante el Padre. Y la segunda parte de esa oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no salió fácil, salió con sangre, literalmente. La entrega a la voluntad de Dios no es un acto bonito que se pronuncia con una sonrisa. A veces es un acto que cuesta sudor y lágrimas y la sensación de que se te rompe algo por dentro, y aún así se dice, y aún así, vale. Yo como sacerdote he rezado esa oración en mis propias noches difíciles. No siempre siento paz después. A veces la digo y me quedo igual de preocupado, igual de angustiado, pero la digo porque entendí que la oración no siempre cambia la situación. A veces cambia la persona que reza y eso es suficiente. Fíjate que el Evangelio de San Lucas menciona un detalle que los otros evangelistas no incluyen. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no le quitó el cáliz, pero le mandó compañía. Y a veces así trabaja Dios contigo. No te quita el problema. Te manda a alguien, una amiga que te llama justo cuando estabas llorando, un sacerdote que dice en la homilía exactamente lo que necesitabas oír, un nieto que te abraza sin razón. Esos son los ángeles de tu Getsemaní. Y mientras Jesús sudaba sangre, ¿sabes qué hacían los 3 apóstoles que había llevado con él? Dormían. Jesús les había pedido una sola cosa:
quédense aquí y velen conmigo. Una sola cosa. Y no pudieron. Se quedaron dormidos. 3 veces Jesús fue a despertarlos, 3 veces volvieron a dormir. Hay algo en esa escena que me persigue porque hay momentos en la vida donde alguien nos pide que estemos presentes, que no nos durmamos, que no nos vayamos. Un hijo que necesita que lo escuchemos, un esposo enfermo que necesita compañía, una amiga que está pasando por un duelo y nos dormimos, no literalmente, pero nos distraemos, nos alejamos, nos ocupamos en otras cosas. Y Jesús desde Getsemaní nos dice, quédate, vela, aunque no entiendas lo que está pasando, quédate. Viernes Santo, este es el día que el mundo conoce, el día de la cruz, pero quiero que lo veas distinto a como lo has visto siempre. Jesús fue arrestado en la madrugada del jueves al viernes. Fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes. De vuelta ante Pilato lo acusaron falsamente. Lo escupieron. Le pusieron una corona de espinas que se clavaron en su cabeza. Lo azotaron con un flagelo romano, un látigo con trozos de hueso y metal en las puntas que arrancaba la carne. La tradición dice que recibió entre 39 y 40 azotes. La ley judía permitía 40, pero los romanos no tenían límite. No te digo esto para que sufras, te lo digo para que entiendas el peso de lo que Cristo cargó. Porque a veces decimos, Jesús murió por mí, como quien dice pasó hace mucho tiempo, pero no. Cada azote fue real, cada clavo fue real, cada gota de sangre fue real. Y fue por ti, por tus pecados, sí, pero también por tu dolor. Cristo no solo cargó tu culpa, cargó tu cáncer, tu insomnio, tu hijo que se fue, tu soledad, tu miedo a morirte sin dejar las cosas bien, todo lo cargó. Isaías lo dijo 700 años antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Después de la flagelación le pusieron la cruz en la espalda y Jesús caminó. Caminó por las calles de Jerusalén cayendo y levantándose con la sangre en los ojos, con los músculos destrozados, con el peso de la madera y el peso del mundo entero. Y en ese camino, el Evangelio nos muestra algo hermoso. Se encontró con su madre. La tradición de la iglesia recogida en la 4ª estación del Vía Crucis nos dice que María estaba ahí. No se escondió, no huyó, lo vio con sus propios ojos. Y el dolor que sintió esa madre, no hay palabra humana que lo describa. San Simeón se lo había profetizado cuando Jesús era un bebé en el templo. Una espada te atravesará el alma. Y ese viernes la espada llegó, pero María no gritó. No maldijo, no intentó detener el proceso, se quedó de pie. Así dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, estaba Mater. Estaba de pie. No estaba tirada en el suelo, no había desmayado, estaba de pie con el corazón hecho pedazos, pero de pie. ¿Sabes qué le dice eso a toda madre que está sufriendo por un hijo? Que estar de pie no significa no sentir dolor. Significa que el dolor no te tumbó, que la fe te sostiene aunque el cuerpo quiera caer, que la Virgen sabe exactamente lo que es ver a un hijo sufrir y no poder hacer nada más que estar presente. Cuando tú oras por tu hijo, ella ora contigo. Cuando tú lloras en la noche por tu familia, ella está de pie junto a ti, como estuvo de pie junto a la cruz. Yo pienso a veces en esas mujeres que he visto en las procesiones de Semana Santa, las que cargan su rebozo negro sobre los hombros y caminan detrás de la imagen de la Dolorosa con los ojos rojos de llorar. Esas mujeres no están actuando, están reviviendo algo que conocen en carne propia. Saben lo que es caminar detrás de un hijo que sufre sin poder hacer nada más que poner un pie delante del otro y la Virgen camina con ellas. No desde un pedestal, desde la misma calle polvorienta, desde el mismo dolor. Hay una oración antigua que dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate que no dice ruega por los santos, dice pecadores. La Virgen no intercede solo por los perfectos, intercede por los que caen, por los que dudan, por los que se cansan, por los que lloran a escondidas en la cocina mientras todos duermen por ti. Y desde la cruz Jesús hizo algo que cambia la historia de la iglesia para siempre. Miró a María, miró a Juan y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento Jesús no estaba dando un consejo familiar, estaba instituyendo algo. Le estaba entregando a María como madre de toda la iglesia, de cada creyente, de cada bautizado, de ti. La Virgen María no es una devoción opcional del catolicismo, es un regalo de Cristo desde la cruz. El que no tiene a María como madre
Le falta algo que el mismo Jesús le quiso dar en su momento de mayor dolor. A las 3 de la tarde Jesús dijo: todo está consumado. Inclinando la cabeza entregó el espíritu. Pero antes de esa última palabra, desde la cruz salieron otras frases que necesitas conocer. La tradición de la Iglesia las llama las 7 palabras de Cristo en la cruz, y cada una es una catequesis completa. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dijo mientras le clavaban los clavos, mientras la sangre salía de sus muñecas, y perdonó. No esperó a que le pidieran perdón, no esperó a que se arrepintieran. Perdonó primero. Y eso te dice algo sobre la confesión que tal vez no habías pensado. Cuando vas al confesionario, Dios no te está esperando con los brazos cruzados para ver si te arrepientes lo suficiente. Ya te perdonó. Lo que el sacramento hace es que tú recibas ese perdón que ya existía. Es como si hubiera un regalo con tu nombre desde antes de que llegaras. Y la confesión es el momento en que finalmente lo abres. Una de las más desgarradoras fue cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase escandaliza a mucha gente. ¿Cómo el Hijo de Dios puede sentirse abandonado por Dios? Pero si conoces los salmos, sabes que esa frase es el primer versículo del Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza con abandono, pero termina con victoria. Jesús estaba rezando en su momento más oscuro. Rezó con un salmo con las palabras que su madre le había enseñado de niño. Y eso te enseña que cuando sientes que Dios no está, la respuesta no es dejar de rezar, es rezar más fuerte, aunque sea con las palabras de otros, aunque sea con un Ave María repetido mecánicamente, aunque sea con un Dios mío a secas sin nada más que añadir. Esa oración desnuda, esa oración que sale del fondo del pozo, es la que más poder tiene. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y el centurión romano, un pagano, un soldado que había clavado los clavos o los había visto clavar, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiero que te detengas un momento en ese centurión. No era judío, no conocía las profecías, no había leído a Isaías, no fue a catequesis, pero vio morir a Jesús y supo cómo, porque la cruz tiene un poder que traspasa la teología, llega al corazón directamente. Y si alguna vez sientes que no entiendes la fe, que los dogmas te confunden, que la teología te queda grande, mira la cruz solo, mira la cruz. Ahí está todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¿Piensa en eso? La misma mujer que lo sostuvo de bebé en Belén ahora lo sostenía muerto en el Calvario. Las mismas manos que lo envolvieron en pañales lo envolvieron en una sábana para el sepulcro. Hay un dolor circular ahí que solo una madre entiende. El principio y el final se tocan en los brazos de María. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que habían seguido a Jesús en secreto, con miedo salieron a la luz precisamente cuando todo parecía perdido. Pidieron el cuerpo, lo ungieron con mirra y aloe y lo pusieron en un sepulcro nuevo y rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y luego vino el silencio. Sábado Santo, el día que nadie entiende, el día que la iglesia llama el gran silencio. No hay misa del Sábado Santo. ¿Sabías eso? Es el único día del año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. El altar está desnudo, el sagrario está vacío y abierto. No hay flores, no hay música. Es como si la iglesia entera contuviera la respiración. Y hay algo que la tradición de la iglesia nos transmite sobre ese sábado que a mí me parece de una belleza desgarradora. La Virgen María fue la única que mantuvo la fe intacta ese día. Los apóstoles dudaron. Las mujeres fueron a ungir un cadáver, no a esperar una resurrección. Pero María creyó, ella que había escuchado al ángel Gabriel decirle que su hijo sería el Hijo del Altísimo. Ella guardó esa promesa en su corazón mientras el mundo entero creía que todo había terminado. Por eso el Sábado Santo es en la tradición católica el Día de la Virgen. Es el día donde la fe de toda la iglesia descansó sobre los hombros de una sola mujer, una madre que creyó cuando nadie más creía. ¿Y sabes por qué eso te importa a ti? Porque hay momentos en tu vida donde tú eres la única que todavía cree. Tu esposo dejó de rezar. Tu hijo dice que Dios no existe. Tu nuera no quiere bautizar al nieto. Y tú sigues sola con tu rosario, con tu veladora, con tu fe terca, necia, inquebrantable. Esa fe sola sostuvo a la iglesia entera un Sábado Santo y tu fe sola puede sostener a tu familia entera mientras Dios trabaja en lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está en el sepulcro y el mundo entero está esperando.
Los apóstoles no sabían que iba a resucitar. Sí, Jesús se los había dicho 3 veces, se los dijo, pero cuando ves morir a alguien que amas, las promesas se vuelven humo. Pedro estaba escondido llorando su traición. Las mujeres preparaban especias para ungir un cadáver. Nadie estaba celebrando. Nadie estaba esperando un milagro. Estaban en el pozo más oscuro de su vida. ¿Has tenido un sábado santo en tu vida? Un día, una semana, un año entero donde Dios parece estar muerto, donde rezas y no sientes nada, donde vas a misa y es como hablarle a una pared donde la veladora se consume y tú sigues igual. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes maestras de oración en la historia de la Iglesia, pasó años así, años. Los llamaba las noches oscuras. Y San Juan de la Cruz escribió que la noche oscura no es ausencia de Dios. Es la forma en que Dios purifica el alma para darle algo más grande. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Pero hay algo más que sucede el sábado santo que la mayoría desconoce. El credo lo dice y lo rezamos sin pensarlo. Descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados. Descendió al lugar donde estaban los justos que habían muerto antes de la redención. Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, llevaban siglos esperando y Cristo fue por ellos. El Catecismo en el número 635 enseña que Jesús descendió para abrir las puertas del cielo a los justos que lo habían precedido mientras el mundo veía un sepulcro sellado. En el mundo invisible estaba ocurriendo la liberación más grande de la historia. Cristo no descansó en la tumba, trabajó, fue a buscar a los que esperaban, y eso te tiene que dar una esperanza feroz. Porque cuando sientes que Dios no está haciendo nada en tu vida, cuando parece que tu oración cae en un pozo sin fondo, puede ser que Dios esté trabajando en un plano que tú no ves. Puede ser que esté moviendo cosas debajo de la tierra en la oscuridad, donde tus ojos no alcanzan. El sábado santo nos enseña que el silencio de Dios puede ser su momento de mayor actividad. Y entonces el domingo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró abierto. La piedra estaba rodada y el cuerpo no estaba. Quiero que pienses en María Magdalena un momento. Esta mujer había sido liberada por Jesús de 7 demonios. 7. Había tocado el fondo absoluto del sufrimiento humano y Jesús la sacó de ahí, la restauró, le devolvió la dignidad. Y cuando todo el mundo huyó, los apóstoles se escondieron. Pedro negó, Judas se ahorcó, María Magdalena fue al sepulcro. No fue por valentía, fue por amor, fue porque no podía dejar de buscarlo aunque estuviera muerto. Y Jesús resucitado, el Rey del universo, el que acababa de derrotar a la muerte, ¿a quién se le aparece primero? No a Pedro, que era la cabeza de la iglesia, no a Juan, que era el discípulo amado. Se le aparece a ella, a María Magdalena, a una mujer, le dice su nombre María, y ella lo reconoce en la voz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios conoce tu nombre, que en medio de la oscuridad más densa, en medio de tu sábado santo más largo, hay un momento donde Él va a decir tu nombre, y cuando lo diga lo vas a reconocer, no porque lo veas, porque lo sientes en el pecho, en las manos, en esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse, pero se arrodillan de todas formas. La resurrección no es el final feliz de una historia triste. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete siempre, aunque tarde, aunque duela, aunque pase por el viernes y el sábado antes de llegar al domingo. San Pablo lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero resucitó, y porque resucitó, nada de lo que haces en la fe es inútil. Ni una Ave María, ni una misa, ni una lágrima frente al Santísimo, ni una veladora encendida a las 3 de la mañana, nada. Hay otro detalle de la resurrección que me parece de una ternura inmensa. Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro después de que María Magdalena les avisó, encontraron la tumba vacía. Pero el Evangelio de San Juan menciona algo que parece insignificante y que es profundísimo. Los lienzos estaban ahí enrollados y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte en un lugar separado. ¿Por qué ese detalle? Porque alguien que sale huyendo, alguien que se roba un cuerpo, no se detiene a doblar la ropa. Jesús resucitó con calma, con orden, con la misma serenidad con la que vivió. La resurrección no fue un escape, fue una victoria tranquila, segura, definitiva. Y eso es algo que necesitas entender sobre cómo trabaja Dios en tu vida.
A veces esperamos que Dios actúe con fuegos artificiales, con señales dramáticas, con milagros visibles, y Dios a veces actúa así. Pero muchas veces, la mayoría de las veces trabaja como trabajó en la resurrección, en silencio, con orden, doblando los lienzos, y un día te despiertas y algo cambió. No sabes cuándo pasó, no hubo trompetas, pero la piedra ya no está. ¿Te ha pasado que rezas por algo durante meses y de pronto sin explicación la paz llega? No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Eso es la resurrección trabajando en tu vida silenciosa, ordenada, real. Ahora quiero hablar del error que mencioné al principio, el error que la mayoría de los católicos cometemos al vivir la Semana Santa. El error es vivirla como espectadores. Vamos el domingo de Ramos y recogemos la palma. Vamos el Viernes Santo y besamos la cruz. Vamos el sábado a la vigilia pascual y renovamos las promesas bautismales. Pero lo hacemos como quien va al teatro. Miramos, sentimos algo y nos vamos a casa. Y la Semana Santa no fue diseñada para ser observada, fue diseñada para ser vivida, para que entres en ella con todo tu cuerpo y toda tu alma. ¿Qué significa eso en la práctica? Mira, te voy a dar algo concreto, algo que puedes hacer y que va a transformar tu Semana Santa de una manera que nunca has experimentado. Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, la iglesia traslada el Santísimo Sacramento a un monumento, a un altar especial y se invita a los fieles a quedarse en adoración. Muchas parroquias hacen vela hasta la medianoche o hasta la 1 o hasta las 2 de la mañana. Es una vigilia en memoria de Getsemaní. Es la iglesia diciendo, esta vez no nos vamos a dormir. Esta vez nos quedamos con Él. Si puedes, ve, siéntate frente al Santísimo esa noche. No tienes que rezar nada formal, solo quédate. Como María de Betania se quedó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por la cena, solo quédate y si se te cierran los ojos, no te sientas culpable. Los apóstoles también se durmieron, pero al menos estuviste ahí. El Viernes Santo, cuando beses los pies del crucifijo en la adoración de la cruz, no lo hagas deprisa. No te pares en la fila pensando en cuánta gente falta. Cuando llegues a la cruz, tócala. Pon tu frente en los pies de Cristo y dile en silencio lo que no le has dicho en todo el año, lo que te pesa, lo que te avergüenza, lo que no has podido decir en confesión. Él ya lo sabe, pero necesitas sacarlo de ti. Y el Sábado Santo, guarda el silencio. No pongas la televisión a todo volumen. No llenes el día de ruido. Deja que el silencio te incomode un poco, porque en ese silencio Dios está trabajando como trabajó en el sepulcro, como trabaja en las noches oscuras del alma. Y te voy a pedir algo más, algo que quizá nunca has hecho y que va a marcar tu Semana Santa de un modo que no esperas. Reza el Día Crucis, no el viernes con la multitud en la parroquia, aunque eso también es hermoso. Rézalo sola en tu casa con un crucifijo en la mano. Hay 14 estaciones, 14 momentos del camino de Jesús hacia la cruz. Cuando llegas a la cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quiero que cierres los ojos y te pongas en el lugar de la Virgen, no como un ejercicio intelectual, como si estuvieras ahí. Mira a tu hijo cargando algo que lo está destruyendo. Míralo sangrar, míralo caer, y no puedes hacer nada más que estar de pie y rezar. Eso es lo que la Virgen vivió. Y eso es lo que tú vives cada vez que ves a un hijo sufrir y no puedes arreglarlo. El Via Crucis no es una devoción anticuada, es la oración de las madres que sufren en silencio. Y cuando llegues a la estación 12, Jesús muere en la cruz. Quédate ahí un momento. No te apresures a la estación 13. Quédate en la muerte, porque nosotros los católicos a veces tenemos prisa por llegar a la resurrección. Queremos saltar del viernes al domingo sin pasar por el sábado, pero Dios no se salta nada. Y a veces necesitamos quedarnos en el dolor un momento, no para sufrir por sufrir, sino para que la alegría del domingo tenga el peso que merece. La alegría que no ha pasado por el dolor es superficial. La alegría que sale del otro lado de la cruz es indestructible. Y luego en la vigilia pascual, cuando el sacerdote encienda el cirio pascual en la oscuridad de la iglesia y diga, Lumen Christi, la luz de Cristo, y la iglesia entera se empieza a iluminar vela por vela. Fíjate lo que pasa. La luz no llega de golpe, llega de a poco. Una vela enciende a otra y otra y otra hasta que la iglesia entera está iluminada. Así trabaja la gracia de Dios, no de golpe. De a poco una oración enciende a otra, un rosario enciende a otro, una misa enciende a otra y un día sin que te des cuenta, la oscuridad se fue. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón de sacerdote.
Yo sé que hay noches donde te preguntas si todo esto vale la pena, si las misas, y los rosarios, y las confesiones, y las veladoras, si algo de esto llega a algún lado. Yo sé que hay domingos donde miras el lugar vacío donde se sentaba tu hijo y se te cierra la garganta. Yo sé que hay madrugadas donde te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir y rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha. Te escucha Cristo que sudó sangre en Getsemaní, que cargó la cruz por las calles de Jerusalén, que fue clavado y murió, y bajó a buscar a los que esperaban y resucitó al tercer día. Ese Cristo está vivo. No está en un libro de historia, está en el sagrario de tu parroquia. Está en la que recibes cada domingo. Está en el agua bendita que te pones en la frente cuando entras a la iglesia. Está más cerca de ti que tu propia respiración. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Santa Mónica rezó 17 años por su hijo Agustín. 17 años. Y Agustín no solo volvió a la fe, se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus oraciones, pero Él sí sabe y no ha perdido ni una. Tu hijo no se perdió, se fue, y hay una diferencia enorme entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe el camino. Tu hijo sabe dónde queda la iglesia donde lo bautizaron. Sabe dónde está la pila bautismal donde el agua le tocó la frente. Sabe el olor del incienso, el sonido de las campanas, el sabor de en la lengua. Todo eso está guardado en algún rincón de su memoria, aunque él crea que lo olvidó. Y un día, no me preguntes cuándo porque no lo sé, y no te voy a mentir con una fecha un día. Algo va a despertar ese recuerdo. Puede ser una canción, puede ser el olor de una veladora, puede ser que pase frente a una iglesia y algo se mueva dentro de él y ese día todo lo que tú sembraste con tus rosarios va a brotar. Piensa en cuando tú eras joven. No hubo un momento en que te alejaste, aunque fuera un poquito, de tu mamá. No hubo una época en que pensaste que ya no necesitabas sus consejos y sin embargo nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. A veces la oración más poderosa por un hijo no es un rosario completo. A veces es sentarte en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más su nombre. Porque Dios conoce lo que hay detrás de ese nombre. Conoce cada lágrima que has llorado por él y cada una de esas lágrimas está guardada. El Salmo 56 lo dice: tú llevas la cuenta de mis desvelos, entodreojes mis lágrimas. Dios tiene un recipiente donde guarda cada lágrima tuya. Ni una se ha desperdiciado. Y si te despiertas a las 3 de la mañana sin poder dormir y te da miedo y piensas que algo anda mal, quiero que consideres otra posibilidad. Y si no es ansiedad solamente, y si es el Señor que te está despertando porque quiere hablar contigo a solas, como hacía con Santa Teresa en sus noches de oración. No te digo que todo insomnio sea místico, pero sí te digo que cuando te despiertas y lo primero que haces es rezar, estás convirtiendo una noche difícil en una vigilia sagrada. Y esas madrugadas donde rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha, son exactamente como la vigilia de Getsemaní. Tú estás velando con Cristo y esta vez, a diferencia de los apóstoles, no te dormiste, te quedaste. Vamos a orar. Haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho, en un hombro y en el otro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese corazón que ha latido millones de veces desde que naciste, que ha aguantado dolores que nadie conoce, que ha amado hasta cansarse y ha seguido amando. Pon tus manos ahí, Señor Jesús, que entraste a Jerusalén sabiendo lo que te esperaba y no te diste la vuelta, que lavaste los pies de quien te iba a traicionar, que partiste el pan y dijiste: esto es mi cuerpo, y lo dijiste en serio, que sudaste sangre porque tenías miedo, que te está escuchando por sus hijos, por sus nietos, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por las veces que viví la Semana Santa como si fuera una obra de teatro, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que me cansé de esperar y dejé de creer que estabas trabajando en el silencio, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos, que no te desmayaste,
que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos. Tú que sabes lo que es ser madre y sufrir por un hijo, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos, te pido por los que se alejaron de la iglesia y no saben que los estoy esperando con veladora encendida y rosario en mano. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Señor, yo no te pido que me quites la cruz, te pido que me des la fuerza para cargarla. Como tú la cargaste cayéndome y levantándome. Pero llegando, San José, tú que protegiste a la Sagrada Familia en silencio, sin un solo discurso, sin una sola queja registrada en el Evangelio. Tú que trabajaste con tus manos para dar de comer al Hijo de Dios. Tú que obedeciste en sueños sin pedir explicaciones, protege mi casa. Protege lo que yo no puedo proteger. Cuida las puertas que yo no alcanzo a cerrar. Este cuerpo mío que está cansado, que me duele en lugares que no le cuento a nadie, que ya no tiene la fuerza de antes, fue ungido en el bautismo, fue confirmado. Ha recibido tu cuerpo en la Eucaristía cientos de veces. No es una casa vieja, es un sagrario viviente. Y tú no abandonas tus sagrarios. Te pido, Señor, que esta Semana Santa sea diferente, que cuando recoja mi palma el domingo me acuerde de que estoy recibiendo a un rey que entra en burro. Que cuando bese tus pies el viernes te diga lo que no me he atrevido a decir. Que cuando se apaguen las luces el sábado confíe en que tú estás trabajando en la oscuridad. Y que cuando vea la primera llama del cirio pascual sepa, no crea. Sepa que la luz siempre vence, siempre respira. Profundo, como si recibieras al Espíritu Santo en cada respiración. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo tal vez. No dijo si se porta bien. Dijo, el que cree en mí, tú crees, llevas creyendo toda tu vida con dudas, sí. Con noches oscuras, sí. Pero aquí sigues escuchando, aquí sigues buscando. Y el que busca encuentra no porque se lo merezca, porque Dios prometió que así sería y Cristo no ha roto una promesa en 2000 años de iglesia. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al sacerdote no le digas lo que crees que quiere oír. Dile lo que te pesa. Todo Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. El sacramento de la confesión no es un trámite, es un abrazo del Padre que te dice, ya no cargas eso, yo lo cargo por ti. Y el próximo domingo, el domingo de Ramos, cuando el sacerdote te dé la palma bendita, no la agarres deprisa. Sóstenla un momento, mírala. Y di en tu corazón, yo te reconozco, Señor, aunque entres en burro, aunque tu corona sea de espinas, aunque el mundo diga que perdiste, yo sé que ganaste y yo estoy contigo. Hija, la Semana Santa no es una semana del calendario, es la semana donde Dios mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ti, hasta la cruz, hasta la tumba, hasta el fondo del abismo. Y de vuelta. Dios te buscó cuando te alejaste. Dios te esperó cuando tardaste. Dios te cargó cuando no podías caminar. Dios te lavó los pies aunque no se lo pediste. Dios partió su propio cuerpo para alimentarte. Dios bajó al lugar más oscuro del universo para abrir una puerta que estaba cerrada desde el principio del mundo y resucitó para que tú supieras. Sin lugar a dudas que no hay noche que no termine, no hay sepulcro que no se abra, no hay piedra que Dios no pueda mover. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que vive la Semana Santa de rodillas con el rosario en una mano y la palma bendita en la otra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto antes de que empiece la Semana Santa, compártelo. A veces un video compartido es la forma en que la Virgen le toca el hombro a alguien que se había alejado. Si quieres seguir aprendiendo de nuestra fe católica, quédate cerca de este canal. Que Dios te bendiga.